Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos de la macroestructura del sistema urinario. Les recuerdo que la sesión número 3 correspondiente a las malformaciones del sistema urinario y el caso asociado debe ser revisado por ustedes para poderlo discutir ese día. Muy bien, hablemos ahora entonces de la macroestructura del sistema urinario. Si hay algo que debemos recordar primero es la anatomía de superficie. Es importante que ustedes recuerden las siguientes líneas que están relacionadas con tanto la superficie o la anatomía de superficie abdominal y por supuesto también la anatomía de superficie renal. Vemos acá las líneas medioclaviculares que se hacen intersección con una línea subcostal, pasa justamente por la zona costal, y otra por la línea intertubercular, ¿sí? A nivel de la pelvis. Esto va a dividir obviamente al abdomen en los conocidos 9 cuadrantes, ¿correcto? Ya los conocemos, ¿no es cierto? Los hipocondrios derecho e izquierdo, el epigastrio, la región umbilical, o mesogastrio también llamada, los flancos derecho e izquierdo, la fósilica derecha y la izquierda y el hipogastrio. Nos interesa particularmente el flanco derecho, el flanco izquierdo en esta vista anterior y por supuesto el hipogastrio, ya que tienen relación tanto como con los riñones como con la vejiga. Y también por supuesto vemos acá en el dorso del cuerpo cómo estos flancos, ya derecho e izquierdo, se continúan con las llamadas fosas lumbares derecha e izquierda respectivamente. Nos damos cuenta que siguen la línea costal, ¿no? En su porción superior y el límite inferior está marcado también por el borde de la pelvis. Hay una zona también acá que se denomina región sacra. Importante esta región lumbar derecha-izquierda porque en semiología se realiza una puño percusión justamente en esta zona, una percusión, un pequeño golpe con el puño para evaluar también la posibilidad de dolor en esa zona para patologías relacionadas al riñón o a los uréteres. Asimismo, podemos hablar de dos puntos importantes, este punto o ángulo, perdón, costo vertebral, ¿sí? Que se forma a este nivel. Estamos en la línea acá medio vertebral. Esta es el borde de la costilla 12 y justamente donde se forma el ángulo entre esta línea vertebral y la costilla 12, llamamos a este ángulo costo vertebral. Está relacionado con la salida del duodécimo nervio intercostal, ¿no? Que como veremos más adelante está relacionado también con la transmisión de información dolorosa del riñón y la porción superior de los uréteres. Muy bien, también podríamos hablar de este otro punto, el costo muscular, también el borde inferior de la costilla 12, pero más inferior, en relación con el borde externo de la masa muscular espinal. Se relaciona con una rama perforante del duodécimo nervio intercostal en el momento en el que es superficial. Estos dos puntos se relacionan con patología dolorosa, inflamatoria de riñones y uréteres. Muy bien, ¿qué vemos acá? Esta imagen nos va a servir principalmente para entender la posición de los riñones. Se encuentra, por supuesto, en la cavidad abdominal, pero en una posición retroperitoneal, ¿correcto? Estamos dándonos cuenta de su forma, una forma en habichuela, ¿no es cierto? Estas son las glándulas suprarrenales, se encuentran en los polos superiores de ambos riñones. Se encuentran a nivel de dónde? De T12 y L3. Ya sabemos que el riñón izquierdo se encuentra un par de centímetros por encima del riñón derecho. Esto porque acá se encuentra el hígado, ¿correcto? Muy bien. Esta imagen también nos sirve para entender las relaciones de los riñones con los grandes vasos. Vemos, por ejemplo, cómo la vena cava inferior, ¿no es cierto?, recibe a la vena renal derecha y a la vena renal izquierda, ¿correcto? Nos damos cuenta que como la vena cava inferior se encuentra a la derecha, orientada hacia la derecha, la vena renal izquierda es más larga que la vena renal derecha. Vemos acá la aorta, ramas importantes como el tronco celíaco, la mesentérica superior, ¿no? Y también el origen que da la aorta
a la arteria renal izquierda y a la arteria renal derecha. Como la aorta también se posiciona más hacia la izquierda de la columna vertebral, la arteria renal derecha es más larga que la arteria renal izquierda. ¿Qué cosa podemos ver también? Que detrás de la vena a la que le sigue la arteria renal se encuentra la pelvis, y acá vemos al uréter descendiendo, ¿no?, delante o en la superficie ventral del músculo psoas. ¿De acuerdo? Ya veremos más adelante el recorrido completo de los uréteres. Otro dato importante es el que eh, es importante notarlo, como bien vemos acá, las arterias renales y la aorta se encuentran por detrás, ¿no?, de esta vena renal izquierda, e inclusive en una posición posterior también, ya hacia la izquierda de la vena cava inferior. Miren ustedes acá, a este nivel, de acuerdo, justo a nivel, acercándose a la bifurcación de la aorta abdominal en las arterias ilíacas internas. Su posición se hace anterior, ¿a quién? A la vena cava inferior y a las venas ilíacas también internas. Esto es algo interesante y que debemos también recordar. Acá pueden ver obviamente tanto el peso como las diferentes medidas de los riñones. Es interesante recordar que los riñones corresponden al 2% de todo el peso corporal. Tienen un peso sumamente pequeño con respecto a todo el peso corporal, pero cumplen funciones que, como vimos, son vitales para el ser humano, ¿no? Sabemos que los riñones van a formar orina, los uretes van a transportarlo a la vejiga donde se almacena, y la uretra servirá para su evacuación en un momento más adecuado. Muy bien, acá podemos ver, por ejemplo, que se ha resecado al hígado, ¿sí? Y también obviamente al estómago no se encuentra. Vamos a ver al colon ascendente, al descendente, todo el colon y todo el intestino delgado ha sido resecado. ¿Qué nos queda? Nos queda la parte del intestino delgado, estamos hablando del duodeno, ¿sí? Acá está el páncreas, y vemos detrás justamente la vena cava inferior. Ya podemos ir recordando que en la vena cava inferior va a drenar las venas tanto del riñón derecho como izquierdo, ¿no? Y obviamente más atrás se encuentra también la aorta, que no se ve claramente en esta imagen. Lo que quiere es dar una idea de la posición retroperitoneal de los riñones. Los riñones se van a relacionar, no es que estén en contacto directo con otras estructuras necesariamente, pero se pueden relacionar, por supuesto, con algunas de ellas. Veamos primero el riñón derecho. Sabemos que tiene en su polo superior a la glándula suprarrenal derecha, ¿no? Esta zona que está coloreada de guinda es una zona cercana al hígado. Vemos acá otra superficie de relación directa con la flexura cólica derecha. Esta zona es el polo inferior netamente del riñón, y acá vemos una superficie de contacto o de relación cercana con el duodeno, ¿sí? Ya sabemos que la entrada de vasos, eh, entrada y salida de vasos, de nervios, de linfáticos, todo lo que ingrese al riñón o salga del riñón se denomina el hilio renal. En el riñón izquierdo, también la glándula suprarrenal izquierda, una superficie de contacto o relación con el estómago, esta con el vaso, que es púrpura, esta zona con el páncreas, la parte verde con el colon descendente y el polo inferior. Muy bien. También podemos notar acá en este corte transversal algo sumamente importante, ¿no? Nos damos cuenta que los riñones están rodeados de grasa, ¿correcto? Su posición, como vimos, es retroperitoneal. Están en relación directa ¿con quién? Con el cuadrado lumbar y también con el músculo psoas. Podemos reconocer acá ya también estructuras que son importantes y las vamos a ver más en la parte de histología. Por supuesto, la corteza, que se diferencia claramente de las pirámides medulares, que, como vimos en embriología, están formadas principalmente por los conductos colectores. Muy bien, tenemos también acá al hilio, la vena, la arteria renal, ¿no es cierto?, que están ingresando, saliendo de los riñones respectivos. ¿Qué es importante notar acá?
Sabemos muy bien que los riñones están rodeados de una cápsula verdadera, ¿sí? Tejido conectivo, pero hay una cápsula falsa, que se encuentra por fuera, obviamente, de la cápsula verdadera. Y esa cápsula falsa es la fascia renal o fascia también de Gerota. Esta fascia eh, va a delimitar grasa que rodea directamente al riñón, que se va a llamar grasa perirenal, ¿sí? Esta grasa perirenal envuelve no solamente a los riñones, sino a los vasos y también a la pelvis renal de la grasa pararrenal, que se encuentra por fuera justamente de esta cápsula falsa o fascia de Gerota. ¿Correcto? Es importante recordar lo siguiente. Esta fascia renal eh, se cierra en la parte superior, ¿correcto? Pero no en la parte inferior. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si se produce una infección y un absceso, que es una colección de pus en el riñón, ese absceso va a poder drenar y, por decirlo así, desplazarse, ¿no? A lo largo del psoas y llegar inclusive a una región pélvica, ¿de acuerdo? Porque no tiene un límite, no hay una zona de obturación por debajo justamente de la fascia renal. Acá vemos claramente las estructuras referidas, no se olviden de la posición de las estructuras del ilio. La vena renal es la más anterior, seguida de la arteria renal y finalmente la pelvis. Y acá vemos el origen del uréter. En esta imagen es una imagen, es un corte cadavérico. Vemos también la relación justamente de los riñones con algunas estructuras que hemos nombrado. Ya podemos ver claramente acá la diferencia entre la corteza y la médula en forma obviamente de pirámides. Este es el ilio, acá están los vasos renales, lo mismo acá, corteza y médula, este sería el riñón izquierdo y este el derecho, los vasos renales, la columna vertebral, correcto. Acá justamente vemos a los músculos relacionados, que son por ejemplo el cuadrado lumbar y el psoas, y vemos estructuras que definitivamente tenemos que recordar. Acá vemos el lumen de la vena cava inferior, este es el lumen de la arteria aorta, y esta estructura es la vena renal izquierda. Miren ustedes todo el trayecto que va a seguir desde el riñón izquierdo para drenar acá, en la vena cava inferior. ¿De acuerdo? Acá adelante vemos ya a la vena porta, ¿sí? Y algunas estructuras relacionadas de las que hablamos. Por ejemplo, en el riñón izquierdo está el vaso. Esta es la flexura cólica izquierda, ¿de acuerdo? Acá adelante vemos algunas asas yeyunales. Más adelante todavía vemos al estómago y no se olviden del páncreas, ¿no es cierto? Que lo vimos en una de las imágenes anteriores. Este corte se realizó a nivel de T12 y L1. Muy bien, pasamos. Por supuesto, esta relación se puede, obviamente, combinar con las imágenes tomográficas o en resonancia, en este caso una tomografía. Podemos establecer claramente acá la posición de los riñones en sus polos inferiores, ¿sí? Acá está el vaso, el hígado, correcto. Acá está la aorta, la vena cava inferior, la vena porta y acá vemos al páncreas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Este es su cuerpo y este es su cola. Acá vemos asas yeyunales, podemos ver acá también parte del colon izquierdo. Este es el estómago. Entonces ustedes pueden revisar por supuesto estas estructuras y todas las que deseen de acuerdo a eh, estos números que van a ir obviamente señalando estas estructuras, pero deben recordar las que hemos nombrado y algunas también de las figuras anteriores. Muy bien, seguimos con la descripción entonces de la anatomía. Acá tenemos el riñón derecho, ya sabemos que esta es la glándula suprarrenal derecha. Vemos la cápsula, por supuesto, que se encuentra acá, en esta imagen se ha seccionado, ¿no? Y ahí vemos ya la corteza renal. Entonces, no se olviden la posición nuevamente de los vasos del ilio, la vena, la arteria y la pelvis seguida del uréter, ¿no?
Acá vemos al polo superior, polo inferior, esta sería la cara anterior, ¿de acuerdo? Y no se olviden que los cilios tienen una orientación medial, ¿de acuerdo? Esta es una vista anterior, perdón, ¿sí? ¿Está bien? Y esta es una vista posterior, ¿no? La vista posterior nos damos cuenta claramente por que la pelvis renal se encuentra acá y anterior a ella está la arteria y luego la vena renal, ¿no es cierto? Muy bien, continuamos. Ok, vamos a hablar de la circulación, sumamente importante, ¿sí? Porque si bien los riñones solamente son el 2% del peso corporal total, van a recibir hasta un 25% de todo el gasto cardíaco a través de las arterias renales izquierda y derecha, que ya sabemos que nacen de la aorta, ¿no es cierto? De la aorta abdominal. Acá se ve claramente justamente la relación de estos vasos, las arterias que habíamos nombrado anteriormente. Esta es la mesentérica superior, el tronco celíaco, las venas que se encuentran dentro, la vena renal izquierda, la cava inferior, la vena renal derecha. Acá digamos, descripción que debemos hacer en cuanto al drenaje de la vena renal izquierda es que recibe a la vena gonadal izquierda, que puede ser ovárico testicular. En cambio, en el lado derecho, ese es en el lado izquierdo, en el lado derecho la vena gonadal drena directamente la vena cava inferior. Ya en el estudio del sistema reproductor podrán establecer la importancia de este drenaje, ¿no? Acá podemos ver a los vasos gonadales, serían arteriales, las arterias gonadales, haciendo la aorta abdominal, ¿de acuerdo? Dentro de las más importantes. Entonces, continuemos con la descripción, ya en mayor detalle vamos a la arteria renal, que miren ustedes, va a participar en la irrigación de la glándula suprarrenal. Va a dar una rama que se llama arteria suprarrenal inferior. La suprarrenal media nace directamente de la aorta abdominal y las suprarrenales inferiores son varias, nacen de la arteria frénica inferior, que nace de la aorta abdominal. Ahora bien, la arteria renal, una vez que ingresa al ilio, se va dividiendo en ramas segmentarias, ¿no? Estas son arterias segmentarias y, como se darán cuenta, van a posicionarse laterales a las pirámides medulares. Cuando se encuentran ya laterales se llaman arterias interlobares, ¿sí? Cuando llegan a la base de esta pirámide, se van a arquear y ahí se llaman arterias arqueadas, ¿correcto? Estas arterias arqueadas van a dar origen luego, obviamente, a las arterias rectas y a las arteriolas aferentes. Eso lo veremos en la microvasculatura más en la siguiente clase. Esta sería entonces la secuencia: arteria renal, segmentarias, interlobares, arqueadas, ¿correcto? Estas que no hemos visto, que son las radiales corticales o interlobulares, que dan origen a las arteriolas aferentes, que veremos más adelante, dan origen a las capilares glomerulares, estas a las arteriolas eferentes, plexos capilares, y luego a las venas interlobares, segmentarias, la vena renal y la vena cava inferior. Acá se marca el inicio del ilio, por si acaso. Muy bien, en cuanto al drenaje linfático, podemos simplemente decir esto, ¿no? El drenaje linfático de los riñones se realiza en ganglios que rodean a los grandes vasos, ya sea a la aorta como a la cava, ¿correcto? Así de simple. Los uréteres drenan en su tercio superior también a ganglios relacionados a la cava y a la aorta, y en sus dos tercios inferiores, o en su tercio inferior, perdón, lo hacen en relación a ganglios ilíacos, ya sea internos o externos. ¿Ok? No vamos a profundizar porque no es un punto trascendente en la revisión de la macroestructura del sistema urinario. Muy bien, en cuanto a la inervación, sí es importante recordar lo siguiente: los riñones solamente tienen inervación simpática y se relacionan ¿con quién? Con el ganglio aórtico renal. Este ganglio o ganglios aórticos renales, ¿correcto? Están a nivel, como vemos acá, de las arterias renales y van a recibir principalmente a los ramas perdón, a los nervios esplácnicos menor y mínimo, y van a formar un plexo, el plexo renal.
que solamente tiene nervios simpáticos. La inervación parasimpática de los riñones es mínima. Estos nervios simpáticos van a inervar a los riñones y también, por supuesto, las células glomerulares, perdón. Estas células, acuérdense que participan en la secreción de la renina, ¿no? Dentro del control de la presión arterial. La inervación renal sensitiva, ¿de acuerdo? Depende de justamente también raíces nerviosas o axones que viajan por el nervio esplácnico mínimo, el primer y segundo nervio esplácnico lumbar, y van a unirse a los axones de nervios somáticos que terminan en los segmentos medulares T12 a L2. Eso quiere decir que se va a producir también un dolor referido si es que se lesionan los riñones a través justamente de estos nervios somáticos. Ya todos conocemos la, el origen o la explicación de lo que es el dolor referido, ¿no es cierto? Los nervios que dependen, nervios somáticos correspondientes a estos segmentos medulares, son el nervio subcostal, el hilio hipogástrico y el hilio inguinal, y nos damos cuenta que obviamente estos nervios tienen o inervan los dermatomas relacionados a la fosa lumbar, como vemos acá, ¿sí? Correcto. Y que también van a inervar a la zona inguinal y abdominal baja, como vemos en estos gráficos. Entonces el dolor renal o ureteral va a localizarse justamente en estas zonas. ¿Correcto? Vendría a ser, por supuesto, un dolor referido. Muy bien, hablemos ahora un poco más de los uréteres. Acá está el uréter derecho, ¿no? El uréter izquierdo, y nos vamos a dar cuenta que estos uréteres van a descender en la pared o en la porción ventral del músculo psoas, van a pasar por delante de los vasos ilíacos, como se ve acá, y en la región pélvica. Miren ustedes, esta es una vista posterior de la vejiga. Vamos a darnos cuenta que van a penetrar la vejiga, tienen una porción intramural, los uréteres, donde se produce un efecto de válvula que evita el reflujo de la orina desde la vejiga hacia los uréteres. Y nos damos cuenta acá también que los uréteres pasan detrás de quién, del conducto deferente, ¿no? Que se encuentra, por supuesto, en la pared posterior de la vejiga y que, como nos damos cuenta, se dilata acá, forma una ampolla y un conducto. Ese conducto del final o la porción terminal del conducto deferente se une con el conducto de la vesícula seminal para formar los conductos eyaculadores que, como sabemos, terminan en la uretra prostática, ¿no? Acá vemos la próstata y vemos también al diafragma urogenital, del que hablaremos más adelante. Muy bien, una correlación clínica importante con respecto a los uréteres es la presencia de urolitiasis, ¿no? Ya hablaremos más adelante de la fisiopatología, la patogenia de la urolitiasis, y nos damos cuenta acá cómo hay ciertos lugares donde es más fácil que queden atrapados estos cálculos que se forman usualmente acá, ¿no es cierto? En la pelvis renal, dependiendo de su tamaño, por supuesto, avanzarán hasta cierto punto. Vemos cómo en la unión urétero-pélvica se puede producir el atrapamiento de ese cálculo, sigue descendiendo. Otro punto importante es cuando cruza los vasos ilíacos, pero también se ha descrito que otra zona de estrechamiento, porque así se llaman estrechamientos, digamos, del uretre fisiológicos, también podría ser cuando cruzan acá los vasos gonadales, ¿sí? Y más abajo, por supuesto, en la unión urétero-pélvica. Si el cálculo atraviesa el orificio que tiene el uretre en la vejiga, puede quedar atrapado también en la vejiga misma, al no poder pasar a la uretra. Cabe recordar que esta patología produce uno de los dolores más intensos que existe, que se compara inclusive con el parto, ¿no?, en la mujer, y que por supuesto termina cuando este cálculo es eliminado, ¿no? Esto va a traer no solamente dolor, que va a ser referido en las zonas de las que ya hemos hablado, sino que podría provocar inclusive sangrado interno en las vías urinarias. Eso se llama hematuria. Muy bien, el diagnóstico de esta patología la vamos a revisar más adelante, pero se puede hacer por una radiografía simple, dependiendo del tipo de cálculo, también como veremos en algún momento,
Y hay un examen que es importante nombrar que se llama pirograma intravenoso, ¿sí? Se administra una sustancia de contraste por la vena que finalmente se va a filtrar por el riñón y nos va a poder permitir ver al sistema, por ejemplo, colector urinario. Acá estamos viendo a quién, a los cálices menores, cálices mayores, la pelvis, ¿no es cierto? Los uretes en sus diferentes segmentos, ¿sí? Miren cómo ya se puede ver acá un estrechamiento cuando está, por ejemplo, pasando adelante de los vasos ilíacos, y acá cómo se curva hacia atrás para terminar en la parte posterior de la vejiga, donde ya vimos anteriormente. Acá la vejiga también se ve claramente con sustancia de contraste. Los uretes son inervados por un plexo ureteral que tiene tanto fibras simpáticas como parasimpáticas. Estas fibras parasimpáticas participan de una forma modesta en la peristalsis ureteral. Muy bien. Así es, porque los ureteres tienen un movimiento propio, pero que puede ser estimulado en forma modesta por fibras parasimpáticas. Ok, vamos con la vejiga. Acá tenemos dos cortes sagitales del hombre y de la mujer. Es importante reconocer las relaciones. La vejiga es un órgano músculo membranoso que, como ya sabemos, tiene como principal objetivo almacenar a la orina cuando está, digamos, vacía, ¿no es cierto? Casi vacía. Tiene una forma tetraédrica que vamos a ver más adelante, y cuando está llena, bueno, es esférica, ¿no? La vejiga puede contener hasta 3 litros, pero usualmente se llena y produce un reflejo de la micción que veremos más adelante cuando tiene entre 200 y 300 mililitros. ¿Dónde está situada la vejiga? En la cavidad pélvica. Su superficie superior está recubierta por peritoneo parietal, que lo va a separar de la cavidad abdominal, ¿no? Cavidad peritoneal, ¿no? En el varón, este peritoneo, esta zona o superficie superior se va a relacionar con el colon sigmoides, correcto, que se encuentra acá, y también asas del ilio, correcto, que no se observan en esta imagen. Y en la mujer, miren ustedes, hay una gran diferencia. Esta superficie posterior, o perdón, superior, se relaciona con quién? Con el fondo de saco vesicuterino, ¿sí? Este es el fondo de saco vesicuterino, y por supuesto con el útero, ¿ok? Anteriormente aquí encontramos tanto un hombre como una mujer, por supuesto al pubis, y este espacio que se llama espacio retropúbico o espacio de Retzius, ¿ok? Se encuentra también acá. Y en cuanto a sus relaciones posteriores, ¿de acuerdo? Acá vamos a ver que en la parte posterior se va a relacionar principalmente con el recto en el varón y con la parte superior de la próstata, las vesículas seminales y las ampollas del conducto deferente. Pero en la mujer, sus relaciones posteriores están directamente relacionadas ¿con quién? Con la pared anterior de la vagina, ¿correcto? Muy bien, acá también podemos ver al diafragma urogenital, sumamente importante para la continencia urinaria, como veremos más adelante, porque sus fides van a originar a un esfínter uretral externo que es voluntario. Muy bien, dijimos entonces que la vejiga vacía tiene una forma tetraédrica, ¿no es cierto? ¿Sí? Y acá vamos a observar los siguientes vértices. Esta es la porción anterior, ¿sí? Y la punta o el ápex de la vejiga. Ya habíamos hablado en embriología de esta estructura, ¿no? Lo que alguna vez fue el alantoides, que se convierte en uraco y luego es llamado ligamento umbilical medio, se une al ombligo, es también parte del aparato de fijación de la vejiga. Acá está la superficie superior, correcto. Vamos a tener un vértice anteroinferior que va a corresponder a ¿qué? Al orificio uretral interno, que se encuentra justamente en el límite del cuello vesical y el inicio de la uretra. ¿Ok? Acá está el cuello vesical y dos vértices superoexternos donde van a desembocar los uréteres. Muy bien. Las superficies entonces van a ser la superficie superior, la superficie posterior, fondo base y la superficie anterior. Muy bien, no se olviden
de estas relaciones. Y acá podemos observar también a la vejiga y su superficie interna. Recuerden acá el peritoneo parietal, ¿no es cierto? En su porción, en su cara superior, vemos en la pared de la vejiga el músculo detrusor, ¿no? Es músculo liso. Tenemos al urotelio que va a revestir el interior de la vejiga. Y acá podemos ver una diferencia clara. Zona rugosa en casi toda la vejiga, ¿no? Y una zona lisa que se encuentra cercana a la salida o al cuello de la vejiga. Estamos hablando del trígono vesical. Esta estructura importante porque se correlaciona con el ingreso o la desembocadura de los uréteres derecho e izquierdo, acá lo vemos, y el orificio uretral interno, ¿de acuerdo? Que como dijimos se encuentra en el límite del cuello de la vejiga con la uretra. Muy bien, también podemos ver acá un engrosamiento de quién, del músculo detrusor justamente a este nivel, ¿de acuerdo? Y este engrosamiento se denomina esfínter uretral interno, que también participa en el reflejo de la micción, como veremos más adelante. Muy bien, en el varón sí, tenemos la uretra prostática y acá podemos relacionarlo con esta parte de la anatomía que se llama diafragma urogenital. Este es el músculo transverso profundo que va a dar origen, va a dar fibras que van a formar al que llamamos esfínter uretral externo, ¿no? Este era el interno, que es involuntario, y este es el externo. Este está inervado por el nervio pudendo y por supuesto nos va a permitir el contener la orina. En la parte distal, por supuesto, vamos a tener el orificio uretral externo. Muy bien, en cuanto al soporte de la vejiga, ya habíamos hablado del uraco, ligamento umbilical medio, pero por supuesto recordemos al diafragma urogenital, ¿no es cierto? Acá se ve, este es parte del diafragma urogenital formado por el músculo transverso profundo del perineo que como dijimos va a dar fibras que van a formar el esfínter uretral externo, ¿de acuerdo? Ahora bien, tenemos también que nombrar unos ligamentos, estos ligamentos pubo-vesicales, ¿de acuerdo? Que van a hacer que el cuello de la vejiga, que es lo que rodean, sea la porción más fija de la vejiga. Muy bien, entonces no nos olvidemos de esas estructuras de fijación o de soporte de la vejiga. Ok. La vejiga femenina tiene circunstancias especiales debido, por supuesto, a la presencia de los genitales internos femeninos. En esta vista superior podemos ver claramente al pubis, al ligamento umbilical medio, acá está la vejiga y su relación, miren ustedes, en la porción superior y posterior del útero, ¿no? Acá estará pues el fondo de saco útero vesical o vesicuterino. Acá podemos ver las trompas de falopio, los ovarios y y posteriores, perdón, al útero se encuentra obviamente el recto. Esto es importante porque hay una relación directa en cuanto a la irrigación y también a las relaciones con el uréter que tienen importancia clínica. Acá podemos ver entonces a quién dijimos al útero, acá está la vejiga, y veamos por favor la irrigación. Acá tenemos a la arteria ilíaca común, que como nos damos cuenta, está dando origen a la ilíaca interna, ¿sí? También llamada hipogástrica, y esta arteria ilíaca interna va a dar origen a a las arterias que van a irrigar a la vejiga. Acá está la arteria vesical inferior, ¿sí? Y acá tenemos la arteria vesical superior. Y hay algo sumamente importante. En la mujer también de origen a la arteria uterina. Y miren ustedes la relación del uréter con la arteria uterina. Pasa por detrás, muy cerca. Si es que hubiera o se produce o se necesitara alguna cirugía que requiera, por ejemplo, resecar el útero, seccionar estructuras en esta zona, entonces existe un gran riesgo de lesionar al uréter si es que el procedimiento incluye, por ejemplo, la ligadura o sección de quién, de la arteria uterina. Por favor, recuérdenlo porque lo vamos a ver seguramente en la aplicación de un caso.
¿De acuerdo? Entonces la vejiga es irrigada no solamente por las arterias vesicales superiores e inferiores, sino también que la arteria uterina y la arteria vaginal van a dar ramas a la vejiga y también va a participar la arteria obturatriz que se encuentra acá, algunas ramas también le va a dar y la arteria glútea inferior. Esa es la irrigación de la vejiga. Muy bien, ahora veamos también a la vejiga de la uretra femenina. Ya sabemos que la uretra femenina mide más o menos 3 a 5 centímetros. Acá está, es sumamente corta. Ya hemos hablado de las estructuras internas. ¿De acuerdo? Acá está el músculo transverso profundo del periné. Y un dato importantísimo es el siguiente. Recuerden ustedes que este músculo transverso profundo del periné en el varón, ¿no?, daba fibras que forman un esfínter uretral externo que rodea completamente la uretra. Pero como la uretra femenina en su parte, en su porción posterior o cara posterior, limita con la pared anterior de la vagina, entonces este esfínter uretral externo no rodea completamente a la uretra. Eso hace que la mujer sea muy susceptible a la incontinencia urinaria, sobre todo si estos músculos quedan o se estiran de manera significativa y pierden cierto tono, luego sobre todo del parto, ¿correcto? Muy bien, entonces hay una susceptibilidad anatómica producto justamente de lo que acabamos de referir. Acá podemos ver también al orificio uretral externo. Lo corto de la uretra hace también mucho más factible que bacterias que se encuentran o hongos que se encuentran en esta zona puedan ingresar rápidamente a la vejiga y producir una infección. ¿Correcto? Acá vemos un acercamiento del famoso trígono, ¿no? Las desembocaduras de los uréteres y acá vemos el cuello de la vejiga. Acá está el orificio uretral interno, ya nos dimos cuenta de esto también, ¿no es cierto? Del esfínter uretral eh, interno, que ya dijimos que es involuntario, ¿correcto? Muy bien, y ya acá vemos la porción obviamente o la parte externa, ¿no? La salida de la uretra, el orificio uretral externo, en relación por supuesto con el clítoris y los labios menores, esta zona de la vagina que se llama obviamente vestíbulo, el orificio vaginal propiamente dicho. Muy bien, continuemos. En el varón nos damos cuenta de que la uretra tiene varias porciones, ¿no es cierto? Acá está el cuello de la vejiga, el orificio uretral interno, la próstata, por lo tanto la uretra prostática, a nivel del diafragma urogenital, el músculo transverso profundo, se encuentra la uretra membranosa. La uretra membranosa, desde el punto de vista embrionario, va a formar una evaginación que va a dar origen a estas glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper, ¿no? Y luego se va a continuar con la uretra, como vemos acá, esta uretra membranosa y la glándula de Cooper, la uretra esponjosa, ¿no? Se llama así porque está rodeada del cuerpo esponjoso del pene. Hay una parte, una dilatación, una porción relacionada al bulbo, ¿no? Y luego está la uretra que también llamamos peneana, ¿no?, en su porción proximal, y esta que atraviesa el glande, su porción distal, que tiene una dilatación también acá que se llama fosa navicular. ¿Ok? Un dato importante también es que la uretra prostática va a recibir ¿a quién? Va a recibir a los conductos eyaculadores y por supuesto a los ductos propios de la próstata. Muy bien. Hay una elevación acá que se llama colícula seminal que tiene relación directa con esos drenajes. Muy bien. Ahora, es muy importante, y disculpen que haya tanta letra en esta diapositiva, pero es muy importante esta descripción, sobre todo para entender el reflejo de la micción, que vamos a nombrar a continuación. La inervación de la vejiga es simpática y parasimpática. Muy bien, hay una inervación motora, ¿de acuerdo?, que procede de los segmentos medulares S2, S4, son axones preganglionares parasimpáticos, que van a llegar al plexo vesical, llegan como los nervios espágnicos pélvicos, que van a inervar el detrusor, van a estimular su contracción y a relajar el esfínter uretral interno. Entonces sería la vía eferente al reflejo de la micción. La inervación motora simpática
procede de dónde, de T11 y L2, y van a formar los nervios esplácnicos torácico menor, mínimo, y primer y segundo esplácnico lumbar. Llegan también al plexo hipogástrico inferior, ¿de acuerdo? Y estas neuronas o estas eferencias van a ser sinapsis con neuronas simpáticas postganglionares que se encuentran en el plexo hipogástrico inferior. Van a ingresar luego al plexo vesical, los axones de estas últimas, y van a producir que el detrusor se relaje y se contraiga el esfínter uretral interno, ¿correcto? O sea que van a facilitar, obviamente, van a evitar o van a facilitar la continencia urinaria y evitar o, digamos, antagonizar a la micción. La inervación sensitiva de la vejiga es parasimpática y simpática también. Los axones, digamos, parasimpáticos sensitivos, ¿no? Provienen también o viajan también con los nervios esplácnicos pélvicos y que transmiten información de dolor y de distensión. Entonces, esta información es importantísima para qué? Para justamente, ah, digamos, detectar y transmitir la información de que la vejiga se está llenando o se ha llenado hasta el punto que debe ser evacuada. Va a llegar, por supuesto, los segmentos modulares S2 y S4. Si es que hay una patología vesical, una cistitis, por ejemplo, una inflamación o infección de la vejiga, el dolor se va a transmitir a los dermatomas S2 y S4, que corresponden al perineo del muslo posterior. ¿Correcto? Entonces, la inervación parasimpática sensitiva transmite no solamente dolor, sino información de distensión o de llenado de la vejiga. La inervación simpática transmite principalmente información dolorosa, ¿no? Relacionada o referida a los dermatomas que están inervados por nervios de los segmentos T11 y L2, ¿correcto? Y estas fibras viajan por el nervio esplácnico menor, esplácnico mínimo y el primer y segundo esplácnico lumbar. Muy bien, vamos a describir el reflejo de la micción. No es un reflejo tan simple como pareciera, así es que por favor les pido toda su atención. Primero vamos a nombrar las estructuras que participan en ella, en este reflejo. Tenemos a la protuberancia y hay acá un centro continuo de la continencia. Ahí acá está la médula espinal, ¿de acuerdo? En diferentes segmentos. Y este es un segmento lumbar, toracolumbar, y este es un segmento sacro, ¿correcto? Muy bien. Entonces, primero recordemos lo siguiente. La micción va a tener dos fases principales, ¿ok? Tiene que haber primero una fase de llenado, una fase de llenado. Muy bien, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Quien detecta, ¿se acuerdan ustedes la distensión? Eran aferencias que viajan por el nervio pélvico. Muy bien, como esta información de distensión es muy débil porque no hay, eh, digamos, una cantidad suficiente para estimular a este nervio en mayor cuantía, entonces esta información de poco llenado, por decirlo así, va a producir un aumento de la estimulación simpática que va a viajar por el nervio hipogástrico. ¿Qué va a producirse acá? Va a contraerse el esfínter uretral interno y se va a inhibir el detrusor. Por lo tanto, se va a inhibir la micción. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta acción refleja, está reforzada ¿por quién? Por una eh, digamos, por señales tónicas que son enviadas ¿a quién? Al esfínter uretral externo a través del nervio pudendo, que provienen ¿de dónde? Del centro continuo de la continencia, ¿correcto? Las neuronas que se encuentran acá están enviando siempre potenciales de acción a través del nervio pudendo para que se mantenga cerrado el esfínter uretral externo, correcto. Muy bien, esa sería la primera fase que obviamente implica un reflejo de continencia. Y en la letra B vamos a ver cómo se va a producir la evacuación urinaria. La vejiga se va a comenzar a llenar, por supuesto, ¿sí? Se va a distender y esa información tiene que viajar ¿por dónde? Por el nervio pélvico, ¿correcto?
Este es el nervio pélvico, ya sabemos, S2, S4, y van a ascender, esta información va a ascender por la médula y va a irse hacia el tronco encefálico, ¿correcto? Puede llegar hasta esta zona que está por encima inclusive del centro continuo de la emisión, que se denomina, que se encuentra en la sustancia gris periacueductal. Estas neuronas reciben la información de distensión de la vejiga, la transmiten a quién? Al centro continuo de la micción, ¿correcto? Este centro continuo de la micción, ¿qué es lo que va a hacer? Miren, va a descender, ¿de acuerdo? Va a inhibir a quién? A la información simpática que viaja por el nervio hipogástrico. Por lo tanto, se va a producir una contracción del detrusor e inhibición, ¿no?, del esfínter uretral interno. Se va a relajar, se va a favorecer entonces la micción. ¿Y qué más va a hacer? Esta información que viene ahora del centro pontino de la micción. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a estimular, ¿no es cierto? También, ¿a quién? Al nervio pélvico, al mismo nervio pélvico. ¿Para qué? Para que este nervio pélvico refuerce aún más esta pérdida de la información simpática, ¿no? Va obviamente también a ser reforzada por un aumento de la información parasimpática, ¿sí? El nervio pélvico va a contraer el detrusor y a relajar al esfínter uretral interno. Esfínter uretral interno. Asimismo, esta información proveniente del centro continuo de la micción, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que se inhiban las fibras del nervio pudendo que van a inervar al esfínter uretral externo. Esto, por supuesto, puede ser manejado por la voluntad, ¿no? Uno voluntariamente va a hacer que esta información por el nervio pudendo deje de llegar y que se relaje el esfínter uretral externo para poder evacuar la vejiga en el momento adecuado. Estos circuitos que no son, por supuesto, tan simples, que vamos a revisar con más detalle durante la práctica, son sumamente importantes y se van desarrollando en el transcurso de la vida. Recuerden que cuando uno era pues un niño, un bebé, no podía controlar la evacuación de la orina, y ya cuando uno va creciendo, estos circuitos van logrando ser mucho más efectivos y logran la continencia urinaria, no solamente cuando uno está despierto, sino inclusive cuando uno está durmiendo, ¿no? Y eso, por supuesto, es una de los objetivos también de esta parte del curso. Bueno, espero que les haya sido útil. Profundicen, por favor, en los textos correspondientes y nos vemos pronto.